En la ciudad, al empezar los años 70, fueron formándose los primeros grupos de rock de la década que ya habían tenido contacto con sus antecesores del final de los 60. Para todas estas bandas que aparecieron, su formación duraría entre 1 y 3 años, y por ese entonces tendrían gran presencia en la escena musical de Arequipa, siendo muy acogidos por todos los que gustaban de esta propuesta musical. Esta vez entrevistaremos a 3 protagonistas de esta época y que formaron parte de las bandas Los Crimson y Madera Fresca. Empezaremos el programa entrevistando a Jorge Berkholz, cantante de las bandas Los Crimson y posteriormente Madera Fresca. Quisiera que nos contaras cómo fue la etapa esta en que formaste parte de este grupo Los Crimson. En la época del colegio, bueno, yo desde muy chico era muy amigo de Alfredo Bayón Landa. En la etapa, como te digo, cuando teníamos 12 o menos, tocábamos en guitarreadas, en Mejía, era básicamente en Mejía, y aquí en Arequipa nos reuníamos en su casa, que queda acá en la avenida Bolognesi, y hacíamos música. Él tocaba algo de piano, guitarra, yo también guitarra, los dos cantábamos y nos juntábamos con, bueno, una serie de músicos, ¿no? Y ahí salió la idea de este grupo de Crimson. Pero básicamente en la casa de Alfredo hacíamos música, digamos, de Crosby, Stills, Nash & Young, algo de, bueno, algo del Beatles, ese tipo de cosas, ¿no? Con guitarras acústicas. Y luego conocimos a un chico, Leo Ugarte, que vivía también por acá. Yo vivía en la avenida Ejército, todos vivíamos en la zona de Anahuara. Y nos juntábamos. Entonces ya empezaron las guitarras eléctricas, porque ya mi hermano, por ejemplo, tocó en un grupo que es 3, casi 4 años mayor que yo, que se llamaba, bueno, ahorita me acuerdo, que compitieron justamente en el primer festival en el Teatro Municipal contra los Texanos, y ganaron. Los texanos salieron segundos. Eso no les gusta a nadie a los texanos, pero es la verdad. Claro. Los Clippers. Ahí tocaba mi hermano Carlos, que ahora es doctor. Bueno, total que en la época que mi hermano cantaba en este grupo, yo tenía 12 años. Y era la época de Viento y la lluvia y ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, yo cantaba con mi hermano, pero cuando fue el día del concierto, pues a mí no me dejaron, pero ni subirme al escenario. Y bueno, cuando fui creciendo ya a los 14 años, ya decidimos formar este grupo, con Alfredo básicamente, y así fue como salió en Los Crimson, ¿no? Ya después vino la época de las fiestas. Tocábamos en reuniones, tocábamos de repente en kermeses, pero no me acuerdo mucho de esa época, porque era bien chiquillo, ¿para qué te voy a mentir? Bueno, con Madera Fresca nos juntamos con Prohibido el Paso, con el Cachita, el Huascacha, el Alfredo Bayón Landa, el José Antonio Valdés, que era de Crimson también, y bueno, básicamente fueron 3 de Crimson y 3 de Prohibido el Paso. Y ensayaban básicamente en la casa de Melvin Ceballos o en la casa de José Antonio Valdés, en la Plaza España. José Antonio tenía su batería ahí, mover la batería pues era una vaina, ¿no? Y en la casa de Melvin también, en la parte del garage, ahí el Melvin tenía también espacio, el órgano también era complicado moverlo, nadie tenía pues en esa época auto, ¿no? Y te cuento una anécdota que nadie la sabe. El primer micrófono con el que yo cantaba, incluso en fiestas,
era una parte de un teléfono. Si tú a un teléfono antiguo le desarmas la parte, digamos, de la bocina donde, no donde escuchas, sino por donde hablas, y a eso le pones un cable y un plug, como se le llamaba antes, eso se convierte en un micrófono. Y ese era mi micrófono con el que yo empecé a cantar, porque no teníamos plata, no éramos colegiales. Pero ya cuando pasamos de Crimson a Madera Fresca, en Saiki había un autoservicio Saiki que pusieron de víveres, así, y en el pasaje de, no de Gamesa, sino uno que quedaba al frente, pusieron una tienda de Guyaton, de los equipos Guyaton, y nos compramos todos los equipos. Nos compramos un equipo de bajo, o sea, el amplificador básicamente, un equipo de voces y un amplificador también para primera guitarra. Esos fueron los 3 equipos que compramos, y los compramos a plazos, y los empezamos a pagar con las fiestas, pues, que ganábamos bastante bien. Y dentro de ese paquete compramos un micrófono alemán, Sennheiser, creo que era en ese momento, Shure, no sé por qué no había en ese momento, y yo compré un micrófono Sennheiser, que es buenísimo también, que lo tuve hasta el final, ¿no? Después yo me fui a estudiar a Chile, y me lo compraron. Yo dije, ¿para qué me voy a quedar con esto? Ya sabe Dios cuándo volveré a cantar. Y lo vendí antes de irme, y bueno, básicamente, como te digo, es una anécdota, ¿no? Y ahora ahí sí empezamos ya a verlo como, aparte de un hobby, un negocio, porque tocábamos viernes, sábado a veces a mediodía, en la noche, los domingos en la tarde, las kermeses o en las fiestas de colegios. La verdad, oye, nos rompíamos el lomo tocando, y fue una época buenísima porque ganamos un montón de plata, pagamos los equipos nosotros, no nuestros padres, y la verdad que fue una época bien paja. Bueno, básicamente nosotros solo cantábamos en inglés, rara vez cantábamos algo en castellano. Era la época, pues, de los hippies de Woodstock. También usábamos pelo largo y era una época monstruo, ¿no? Llegaron a componer temas que los tocaban en las fiestas. Sí, esos temas, no me acuerdo quién los compuso, creo que fue el Huascacha y el Cachita. No eran muchos, sí eran temas, tú sabes que en esos temas antes había mucho el solo de guitarra, había el solo de batería, solo de bajo, qué sé yo, en esas canciones largas que la gente no se cansaba de bailar, que podían durar 15 minutos, ¿no? Y teníamos contratos, pues, para tocar 4 horas seguidas, que era matador. Ahora tú en un concierto no pasa de 1 hora y media o 2 máximo. Entonces, mi voz, por ejemplo, yo al día siguiente prácticamente no podía hablar. Recién a mediodía me salía la voz, y en la noche otra vez volví a cantar, y de ahí en una kermés el domingo, y en la noche en otro lado, qué sé yo. Y por ahí había fiestas de 15 años que caía pues un miércoles, un martes, cualquier día. También nos contrataban para eso y cantábamos igual, ¿no? Viajamos una vez a Hilo, a un festival también, una vez hemos viajado a Camaná, me parece. ¿Qué más? No, básicamente hemos ido a un par de sitios, no viajábamos. Como te digo, estábamos en el colegio, mi mamá me tenía bastante controlado. Felizmente nunca me metí en drogas, ni en marihuana, ni en nada. Yo no fumaba por la voz. ¿Recuerdas cómo es que ya la banda va desapareciendo? Mira, la banda desaparece por mi parte, porque creo después siguieron un tiempo, porque yo terminé el colegio en el año 72. Entonces, al final del 72, antes de Año Nuevo, yo me fui
a estudiar a Chile. ¿Por qué? Porque en Chile era prácticamente gratis por la situación. Tenía un amigo allá, me dice, vete para acá, con $50 vivimos el mes, para la universidad, en la época de Allende, que los dólares valían pues 10 veces más, entonces era tú con $50 vivías el mes y te sobraba la plata. Entonces me fui, estuve 3 años allá, estudié algo de arquitectura y después terminé yéndome a Europa cantando con un coro de la colonia alemana de Santiago. Me quedé un año allá cantando, trabajando. Yo tenía un pasaje de un año, de ida y vuelta. Y ya me quedé allá con una chilena. Tocábamos en las noches en los hoteles de 5 estrellas, tocábamos música latinoamericana. Nos poníamos un poncho, yo tocaba guitarra y cantaba, y esta chica tocaba charango y cantaba. Y teníamos una motito que nos íbamos de una pizzería donde trabajábamos al hotel a diferentes sitios, a restaurantes, hoteles de lujo. Y a los gringos pues les encantaba, ¿no? Porque en esa época la música latinoamericana no era muy conocida, en verdad, y había los gringos, como estaban de vacaciones, pucha, les parecíamos pues bajados de los Andes, ¿no? Pero mi idea era quedarme a estudiar música en Alemania, porque por mi abuelo yo tengo la nacionalidad alemana. Entonces dije, me quedo a estudiar gratis en Alemania. Y bueno, y regresé. Y en ese lapso ya me puse a trabajar acá. Conocí a la que es mi esposa ahora. Y nada, pues eché raíces y sigo acá. Esa es un poco la historia de por qué yo dejé de participar en Madera Fresca. Pero después ya cuando regresé, porque yo regresé, como te digo, a los 4 años más o menos, empecé pues ya a hacer otro tipo de música. Empecé a hacer algo de rock, a tocar con Pepe Linares, hacer conciertos ya por mi parte, ¿no? Un poco ya así, y bueno, hasta hace poco estaba haciendo conciertos ya por mi lado nomás. El último concierto que hicimos fue Los Madera Fresca, que nos reunimos y tocamos en el Quinqué. Fue paja, no fue excelente porque la verdad que no tuvimos mucho tiempo de ensayo y eso, pero fue un recuerdo bonito. Y después he tenido un problema de voz que hasta ahora ningún doctor me supo decir, pero yo creo que fue porque yo tenía un taller hasta hace un mes y trabajaba mucho con solventes, con thinner, con pinturas, era taller de planchado, pintura, mecánica, todo eso. Y yo creo que estoy mejorando porque ya no tengo tanto problema para cantar, pero yo creo que fue eso, ¿no? Porque las cuerdas vocales me revisaron 3 doctores, me dijeron, no tienes nada. O sea que debe haber sido eso. Pero ya poco a poco estoy recuperando la voz. ¿Llegaste a hacer una grabación como solista por tu cuenta? Sí, fueron 2 composiciones en español que hice justamente a mi esposa. Y nos fuimos con Pepe Linares a Lima. Pucha, eso ha sido en la época del 80, me parece. 82. Y grabamos un 45, pero lo grabamos en un par de horas. Como te digo, también fue una cosa un poco de locos, porque llegamos a Lima, grabamos el 45 y al día siguiente estábamos de regreso. Ni siquiera nos dieron tiempo como para una segunda grabación para mejorar, ¿no? Era grabar y chao. En esa época las disqueras estaban locos y bueno, sacaron el disquito que tampoco nos salió con muy buena calidad ni con muy buen sonido, ¿no? Entonces fue medio desastroso, pero bueno, me di el gusto de que quedara plasmada en el 45, ¿no? ¿Qué representó para ti Madera Fresca? Mira, como te digo, fue una de las mejores épocas de mi vida, en verdad, porque era la época, pues, de hippies, como te digo, la época en que yo estaba en el colegio, pucha, el enamorar a las chicas,
era pues, era la locura, ¿no? Nos sentíamos en verdad que éramos artistas, que éramos famosos. Y un poco que, mira, yo te soy sincero, yo, como te digo, yo quería estudiar música, creo que me hubiera ido bien. Bueno, pero por las circunstancias no se pudo hacer. Pero ha sido, en verdad, una súper época para mí, una época linda, que era el momento, ¿no? Porque uno está en el colegio, es medio maduro, fue la época también en que estaban los Texao, competíamos contra ellos, contra los Free Love, o con los Free Love, mejor dicho, con los Texao competíamos, no contra. Pero fue una época, como te digo, maravillosa, ¿no? Mágica, porque muy poca gente creo que lo ha podido hacer. Entonces, después yo seguí, como te digo, con la música, pero básicamente como un hobby, ¿no? Como una cosa que a la gente que tiene algún dote de voz o de tocar algún instrumento, siempre le gusta pues estar con grupos, hacer música, hacer buena música y compartirla con las demás gente. No es por hacerse el bacán, sino es porque básicamente a uno le gusta compartir y tocar con otros músicos, y sobre todo la época de rock and roll, que eran pues grupos, era la época fuerte, ¿no? La época de los 70s y los 80s, que fue, yo creo, la mejor etapa del rock and roll, ¿no? Continuando con Crónicas del Rock de Arequipa, entrevistaremos a Alfredo Bayón Landa, segunda guitarra y flauta en Los Crimson y Madera Fresca. Estamos con Alfredo Bayón Landa, quien fue parte de dos bandas importantes del rock arequipeño, como fueron Los Crimson y Madera Fresca. ¿Cómo es tu vinculación con la música y la historia de Los Crimson? Bueno, mis primos, Bayón Landa, o sea, mi primo Javier, vivíamos en Arequipa y éramos vecinos. Entonces él con los Okis, y fue justo él, de lo que yo entiendo, que los Okis fue el primer grupo que apareció en Arequipa, o sea, el grupo rockero, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, y como yo era pues chiquillo, mi primo Javier acabó el colegio el 63, y por supuesto que como era chiquillo, pues eso pues, al lado de mi casa pues era una atracción para mí. Yo no debería ir a la casa de los primos porque son mayores, qué fastidio, pero igual ellos como veían que a mí me gustaba la música, me permitían pasar y estar yo feliz, ¿no? Bueno, pues total, no fastidiaba, ¿no? Te voy contando, o sea, de él en esa época, él estaría ya en 63 de quinto y media, entonces ya por ahí yo ya escuchaba. Es lo que te quiero decir. Entonces, todo esto y claro, y luego mi hermano también tocó en otro grupo, los Creepers. Entonces él también, yo también escuchaba y cuando, bueno, ya también a su grupo. O sea, y me acuerdo más o menos, Juan Ibelón, él era el baterista de los Okis. Claro. ¿Ya? Él era, y bueno, pues cantaban sus canciones, básicamente era ya en esa época ya en inglesa, y alguna que otra en español, como Echemos abajo la estación del tren, demoler, que fue un hit, super hit, y que lo cantaba el mismo Juan Ibelón. Juan Ibelón, y pues, claro, ellos, para que veas el mérito, Juan y Belón tenían que, cada vez que se presentaban, tenían que alquilar la batería, o sea, una orquesta, porque ellos no tenían. A diferencia que de los Velvets, que el que tocaba batería era Juan Manuel Polar, él es en Mampó, el famoso Mampó, y que tenía el papá, pues sí tenía medios, y le compró una batería Roxy, que en esa época era muy buena. Una batería Roxy que causaba sensación, claro, la otra batería era de orquesta,
y la otra pues mucho mejor, o sea, no había comparación. Era en ese entonces, yo no estoy seguro si había Ludwig, pero era lo mejor que había también en esa época, sí, sí. Era, digamos, muy buena batería en comparación con el resto que había. Luego ya aparecieron otras baterías checoslovacas, aparecieron baterías pues yugoslavas, o sea, bueno, con otro precio, pero también otra calidad, eso es la verdad, ¿ya? Juan Nivelón acabó el colegio el 66, junto con Pedro Alcázar, que también era con los Okis, o sea, él tocaba Pedro tocaba guitarra con mi primo Javier Bayón Landa, o sea, tocaban en los Okis, o sea, estoy hablando desde ese entonces. Habían canciones y grupos que estaban de moda y que tocaban, pues, básicamente era pues un rock más sencillo, ¿no? O sea, con el tiempo un poco que el rock se hace más un poco más difícil, más elaborado, ¿no? Y bueno, y hay una época en esa de la música rockera que había muchas voces, o sea, sobre todo para mí era de grupo inglés, o sea, de la influencia inglesa. O sea, los americanos tenían menos grupos, los ingleses tenían mucho más grupos, o sea, famosos. O sea, que tenían más, eran más nivel, pues. O sea, había los grupos Animals que también en inglés y cantaba Eric Burdon ahí. Y había más de calidad. Por supuesto que los ingleses aprendieron de los americanos. Es que la música que tocaban, el pre-rock, por así decirlo, era para en Estados Unidos era pues para las clases bajas, o para los negros. Entonces eso era difícil que entres en Estados Unidos hasta que lo ven a un inglés tocando, y qué bueno, qué bonito, pero eso fríamente era en ese entonces, ¿no? En ese entonces era música de negros, tuvo que refinarse, por así decirlo. Ya cuando los americanos ven que los ingleses están tocando jazz y blues y tipo cosas americanas, pero ya pues por ingleses, ya comienzan a cambiar de opinión. Pero toda esta época para mí, mucho era la voz, o sea, el nivel de la calidad. Luego un poco que las voces ya pasan a un segundo plano y ya comienza la música fuerte, o sea, el rock fuerte, o sea, ya no hay tantas voces, ya no es bonito, sino es fuerte. No sé si vale el término. Y entonces, claro que siempre se cantaba, por supuesto, pero no era, pasó la moda, o sea, había una moda, digamos, inglesa, había los Mersey Beat, y había un montón así de grupos que eran bastante voces y con un rock suave, por así decirlo, ¿no? Pero eso no duró mucho, o sea, ha habido, bueno, siempre ha habido, y lo habrá también, pero se cambió el rock comenzó a cambiar de rumbo, o sea, se puso más duro. El asunto fue que yo, en mi experiencia, comenzó en personal con mis primos que tocaban, porque yo los escuchaba tocarlos, o sea, ensayaban, entonces con chiquillo estaba ahí prendido, ¿no? ¿Ya? Luego, cuando ya vino mi hermano, sí que cantaban muy bien mi hermano, que vino a Estados Unidos, y cantaba con Carlos Bercos, que es el hermano mayor que Jorge, que cantan los dos extraordinariamente bien, tienen muy linda voz, cantando todo tipo de música, o sea, zambas, o sea, folclórica, en inglés, o sea, eso es muy bien, tiene muy buena voz. Mi hermano tocaba con Keepers y era Juan Nivelón, Gerardo Calle, después, mi hermano Gonzalo, Carlos Bercols, y a veces había Walter Tapia algunas veces cuando estaba ahí, y a veces cuando no estaba el Juan, y había un otro muchacho que se me acaba de ver el nombre, pero a veces cuando no estaba tocaba este amigo. Mi hermano acabó el colegio el 68, o sea, después del 68 disolvió todo, porque Carlos también acabó el colegio, y lo que sí yo recuerdo de ellos fue una gran presentación que hicieron en el Teatro Municipal, ellos, o sea, del grupo de mi hermano, ¿ya? Aguanta, él se ha ido el 69, pero él acabó el colegio el 68, pero no sé, esto solo puedes verificar, pero lo que sí me acuerdo que hicieron una canción que rompió en Arequipa,
Y no porque lo hayan cantado ellos, sino es Viento, dile a la lluvia, eso de los gatos. Esa fue súper canción y además las voces que tenían ellos también eran muy buenas, o sea, eso que te quiero decir. Y cantando con un rock suave, por así decirlo, no era... su acaso tenían Windy, también ellos tenían Windy. Bueno, unas canciones y algo también de este grupo americano que era pues, el grupo... era un grupo fake, o sea, de Los Monkeys, que era el grupo fake. Sí, tocaban, sí, el último Train of Classfield, tocaban 3 o 4 temas de ellos, de este grupo. Y lo hacían muy bien, o sea, bien, sonaba muy bien. O sea, sonaría el día de hoy muy bien también, o sea, si fuera el caso, ¿no? Porque hacían voces, o sea, y bien. Ojo, tanto mi hermano como Carlos son muy afinados, y Carlos toca flauta, o sea, es zambero, o sea, tienen calidad, es lo que te quiero decir. ¿No? Mi hermano es jazzista puro, por así decirlo, o sea, pues sí tienen calidad, pues. El año 69 es el año donde nació los Crimson. Entonces yo creo que la presentación más bien ha sido el 68, creo que analiza eso, la de Gonzalo, los Clippers. ¿Por qué? Porque yo ya estaba ya en toda vigencia el 69 con los Crimson. O sea, tiene que haber sido el 68. Porque aparte que se acabó el colegio, yo el 69 yo tocaba con los Crimson. Claro. O sea, y no había pleito de guitarra, porque la guitarra era de mi hermano, una Guyatón, que guitarras en Arequipa había una época vendía Saiki y también las vendía Belso, o sea, vendían los equipos así para hacer instrumentos, ¿no? Exacto. O sea, Belso y Saiki vendía las guitarras. Y una guitarra, digamos, una era rosada, que la compró Julio Torres, y la otra era la blanca, que la compró mi hermano. Detalles, no había mucho que escoger. Y esas guitarras pues las traían acá de Lima, una casa Anders, acá en Lima, que en el arco donde vendían los instrumentos, o sea, ahí se compraba, pues, o sea, el que podía, y en fin, así era. O alguien que podía traerse su de afuera, le traía su guitarra, pues eso es lógico. Lamentablemente, pues todavía ya, en la época ya de Velasco y compañía, ya se limitó mucho la llegada de los músicos, o sea, de la música ya. Exacto. Fue primero que fue prohibida, en fin, al final no se prohibió, pero hasta se prohibió a Papá Noel. Oh. Y si la culpable fue la Marta Hildebrand, que ya está viejita, en fin, la sigue y todo, pero en esa época era así. O sea, y prohibieron, por supuesto, que llegaron al Perú los Santana, pero igualito, gente de equipo viajó y se peló porque al final no actuaron. Te cuento eso, pues, así fue. Yo no me escribí, pero sé que mucha gente viajó. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya con toda seguridad, tiene que haber sido el 68 presentación de mi hermano, porque yo no me he cruzado con él. Y más que te digo, eso sí, la presentación grande que tuvieron tiene que haber sido el 68. Y yo siempre tocaba un poco y me tocaba acá. Y en el colegio fue con Javier de la Cuba. El Javier de la Cuba, después Javier de la Cuba, Manolo Sariquey, yo, José Antonio Valdés y el gran cantante Eduardo Muñoz Nájar. O sea, en realidad básicamente eran del Colegio San José, eran de esa promoción del 69, que solo fue el 69, fue Javier de la Cuba, que se fue a la Marina, fue esto ahí, Manolo Sariquey, con toda seguridad, yo, ¿ya? Y Eduardo Muñoz Nájar también de la misma promoción del 69 del San José, eran ellos. Yo era de la 70 y también de San José, y había José Antonio Valdés, que era del Maxule, pero siempre José Antonio, como él tenía una casa antigua frente a la iglesia pues de Santa Marta, no fastidiaba a nadie, hijo único, entonces ahí normalmente ensayábamos porque ahí no fastidiamos a nadie, y ya pues era una casa grande, ¿no? Ahí ensayábamos básicamente con ellos, ¿no? O sea, sus papás nunca, más bien les gustaba que fuésemos tocando, que estemos como amigos, eso sí, o sea, esa parte sí fue, o sea, con José Antonio Valdés, eso sí es cierto. Y la señora nos daba un chifón, preparaba, un chifón riquísimo, y siempre nos daba años de queso, que traían un queso de la sierra. Había alguien que era el que llevaba el que manejaba la camioneta negra, no, era roja,
y que llevamos pues, los instrumentos con él, o sea, así, o sea, era simpático esa época, estamos hablando de 69, en la que el cantante estrella era Eduardo Muñoz, para mí ha sido fabuloso, o sea, él y Jorge Berkowitz para mí lo mejor, y por largo, sino por largo. O sea, como podrían haber sido ambos profesionalmente, o sea, estrellas en cualquier otro grupo, de verdad, o sea, no cantando, porque no eran instrumentistas. Cuando en los Crimson, cuando cantamos, eran básicos, los dos en inglés y en español, o sea, era bien permeable, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, hay una canción que le contaba a Eduardo, Answer, de los Peppermint. No sé si conoce una canción, No, algún día claro, escuchan. sí, es uno de los pocos temas que compuso Gerardo Manuel. Así es, de acuerdo, así es. Y que eso también le gustaba mucho ¿cómo se llama? A Javier de la Cuba. O sea, nos gustaba a todos. O sea, mejor dicho, podía tocarse las veces que quería. En consecuencia, cuando había alguna presentación, por ejemplo, mire, hubo una presentación en el cine Arequipa. Y por supuesto que en esa época a Eduardo también le gustaba una canción que nos enseñó Johnny Costello, era un gringo que en una época se llama Money en inglés, o sea, dinero, Money, una canción y nos las enseñó y salía como cohete, o sea, era bueno, sonía muy bien. Era, en mi opinión, uno de los mejores, los que mejor salían, o sea, y también cuando había alguna presentación, digamos, en una verbena en los Salesianos, o ¿cómo se llama? Sí, pues donde íbamos, básicamente eran las canciones fuertes, por así decirte, ¿no? Ya. Y claro, también alguna presentación a una iglesia de los mormones, y ahí pasé algo más suave, porque si no, pues no era había que poner algo más en español, porque son los públicos, pues. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente los Crimson? Con esa gente, un año. ¿Por qué? Porque al año siguiente, el 70, ya habían acabado Javier de la Cuba, que era un chancón, y Manolo también. O sea, se acabaron el colegio y se fueron a Lima. Ya el año 70, Eduardo Muñoz Nájar, que se quedó en Arequipa, porque los otros se fueron a Lima, se quedó en Arequipa, teníamos cantando con él. Pero ocurre que un buen día se formó un grupo que se llamó Ticket. Eduardo nos dijo, disculpen, pues, que me han ofrecido en ir a tocar con Julio Torres, porque ¿qué es lo que pasa? Porque, y eso ya lo sabes. Como es lógico, estos grupos, por razones, gente que se va, no tenían cantante. Entonces fueron y nos acudieron donde Eduardo Muñoz Nájar y le dijeron. Y entonces Eduardo nos explicó a nosotros, pucha, no nos hizo mucha gracia, porque obviamente Eduardo, pues, gran cantante que fue, o sea, gran amigo además, pero sí entendimos que obviamente pues era lógico pues, que él cambiase, saliese. Entonces, eso él ha sido con toda seguridad el 70, o sea, comienzos del 70, ¿no? Ya. Y se fue, pues. Entonces, y es más, ya con Eduardo, por eso perdimos era pues, gran amigo, pero pues músico. Y sin embargo, nosotros, en esa época, Eduardo, yo y Jorge Berkowitz siempre cantamos en trío, de canciones más musicales. Nosotros teníamos un aprecio más por las voces, por ese tipo de juego de voces. Entonces, eso fue lo que ocurrió. O sea que Eduardo se fue con los Diggers y en los Diggers, yo sé que Julio Torres dijo, ¿saben qué? Yo formo parte con los Diggers, pero solo pongo una condición, que solo sea en inglés. Eso fue, ¿ya? O sea, con esto es un dato importante. Y que yo le he corroborado con este último dato, porque él me dijo, como somos amigos todos, y me dijo, sí, pues yo ahí les puse sobre esa condición. O cantamos en todo inglés, o si no, no. Pues bueno, pues total, y así fue. O sea, eso en esa época, ya con Eduardo. Y Eduardo, bueno, él no le daba igual, porque me cantaba todo. Creo que ha sido el verano del 71, que hubo
hubo una presentación, un concurso en el Teatro Municipal que se presentaron a los Prohibido el Paso y nosotros. Ajá. Lo que ocurrió fue que nosotros cantamos ellos y hubo un desempate y nos ganaron. O sea, ganó los Prohibido el Paso. Ellos se disolvieron, no sé por qué, pero bueno, es cosa interna, y quedaron Lucho Talavera, que paz descanse, bueno, también Eduardo Muñoz también de paz descanse, y bueno, Leopoldo Gurro también de paz descanse, o sea, te cuento eso, ¿no? Yeah. Entonces, estaba Lucho Talavera, Melvin Ceballos y el Cachita, Yeah. Chacón, ¿ya? Entonces, buscaron a José Antonio Valdés y dijeron, ¿sabes qué? Ellos no sé, ya no hay más grupos, el Paso, ya no están disueltos, no sé, y nos proponen que nos juntemos y hacemos entre todos un nuevo grupo bestial, ya, ¿por qué no? En buena hora, ya, ok. Entonces fue a raíz de que nos conocimos musicalmente en el Teatro Municipal, ya, ahí tocamos. Ellos, o sea, mi idea es que cantamos 3 canciones ellos y 3 canciones nosotros, y luego hubo un desempate, cantamos nosotros y cantamos ellos, y así fue la cosa, ¿ya? Eso es lo que mi recuerdo, o sea, pero claro, yo creo, incluso algunas canciones que cantamos. Ya con los nuevos Crimson, con Leopoldo Eguren, Coco Febres, sí tuvimos algunas, no muchas presentaciones, pero una fue en el Coliseo Municipal, y yo, bueno, con Leopoldo Eguren, ¿no? Y con Coco Febre, o sea, era especial porque el sonido del clarinete también es simpático, es interesante, pero claro, no es muy rockero, pero bueno, pues sonaban, y en esa época seguimos tocando, por ejemplo, nuestra fuerte era una canción que era No Time y No Sugar Tonight, de los Guess Who, un culto canadiense. Y bueno, nos presentamos en algunas fiestas, unas presentaciones, pero bueno, y hasta que nos presentamos en esta época en el Municipal, como te digo. Y nosotros cantamos Cuéntame, Busco un Amor, Vuelvo a Casa, y en la ronda final Hey Joe. Y ellos presentaron, al comienzo creo que fue Jordán, algo de Hace una señal, y la definición entre ellos fue, ¿cómo se llama? Indagada la vida, y nosotros fue Hey Joe, pero creo que como no teníamos nosotros órgano, pues ellos tenían más peso, o sea que, bueno, la cosa seguiría igual, o sea, el voz es por un lado y sonido por otro, o sea, no es eso por así decirlo, ¿no? Yeah. Y claro, yo, claro, ahora entre nosotros siempre, el que ha estado siempre ahí ha sido José Antonio Valdés, pues, ¿no? José Antonio, mi gran amigo, o sea, los dos han sido los que hemos estado siempre, es lo que te quiero decir. Ya en ese entonces, ya bien poco ya cantábamos en inglés, la moda era básicamente en inglés. O sea, ya mezclamos a veces canciones algunas más duras y otras más suaves. Jorge Brecos podía las dos y contar las dos, pero él de preferencia le gustaba más melódico, igual que yo. O sea, para mi estilo personal, siempre un poco más melódica. Entonces, las canciones de esas To Love Somebody, pucha, era pues, terrible, o sea, era buenísimo. Hubo un festival en Arequipa que lo organizó Leonel Cueva. Yo presenté una canción mía y el Cachita Chacón también presentó una suya. Pero avanzaron, pero al final no ganaron, pero sí se grabaron. La única grabación que creo que tendría ya cierto nivel fue cuando hemos grabado en la casa del señor Carlos Lucioni, porque eran dueños de casa, en su casa, en una sala especial que tenían, y que nos grabaron, y que eso sí estaba, la única grabación de nivel, porque grabaciones pues en esa época la casetera, pues bueno, grababa, pero no tenía pues mucho nivel. Es más, estoy tratando de buscar algunas amigas, mujeres, que son las que en esa época grababan, pues eran las fans, o sea, grababan. Voy a tratar de encontrar a alguien que la grababa y que tenga un cassette que no la ha botado y que lo tenga, ojalá que haga eso, porque si no, yo creo que ya, la verdad, va a ser difícil. Yo no recuerdo que hemos grabado así una cosa en serio, no, yo no recuerdo. O, como te digo, alguien que haya grabado en un festival, algo
una reunión, alguna fiesta, eso sí, pero no pues, no en estudio, ahí está. A diferencia de los otros grupos que sí lo han hecho en estudio. ¿Qué representó para ti Madera Fresca? Forma parte de tu vida. Es mucha gente que he conocido, me han conocido también por Madera y por los Crimson. O sea, las chicas se acuerdan ahora en el WhatsApp, o sea, se acuerdan de mí no porque soy buena gente, sino porque me han visto. O sea, es un lucimiento personal, o sea, pero no como lucimiento, sino es una experiencia tuya simpática. Te hacen vivir, pues, o sea, vives. O sea, de cierta forma, entre tus contemporáneos saben tus contemporáneos saben que existes o que han existido. Entonces, siempre recuerdo, pues sí, pues, ustedes tocan, qué bonito que tocaban, y forma parte, pues, de tu vida, no hay forma de evitarlo, pues. O sea, hace poco ya he compuesto un tema que se llama El Tuturutu, que pero ya es coral, o sea, una cosa coral, pero es un homenaje, bueno, a la amistad y algunas canciones de ese tipo, que es lo que quiero decir, te toca vivir y hay que vivirlo bien, o sea, siempre positivo y claro, construyendo con el criterio de mejorar y vivir bien, ayudar a las demás personas, llevarte bien. Creo que eso es todo, ¿eh? Sí, eso es. Cerrando esta primera parte de este especial, tendremos a José Antonio Valdés, baterista de la banda Los Crimson y Madera Fresca. ¿Cómo fue tu acercamiento con la música? Ok. Buenas tardes, Coquito. Buenas tardes, amigos de Crónicas del Rock Arequipeño. Sí, en cuanto a mi acercamiento con la música, yo creo que viene en los genes, desde el vientre de mi mamá, ya que en casa siempre se escuchó buena música, se escuchaba mucha música. Mi madre gustaba de tocar el piano, por supuesto que en su casa, ¿no? Y parece que cuando era muy joven también tocaba. Mi padre gustaba mucho de interpretar en el piano unas melopías. Interpretaba unas melopías y recitaba algunos poemas. Y también, bueno, gustaba mucho de bailar, ¿no? Le gustaba bailar mucho, sobre todo tango. Y bueno, fue así que, digamos, fui creciendo, desarrollando en este ambiente y también una herencia familiar, ¿no? Porque siempre tenía mis tías que también tocaban piano, mis tías por el lado paterno, tuvieron cierta educación musical y bueno, siempre mi afición fue muy evidente desde pequeño, ¿no? Según lo que me contaban mis padres. Y otra de las cosas que puedo contarte es de que yo me quedé impresionado alguna vez que en vacaciones viajábamos al interior del país, ¿no? Y vi pues el tambor andino, ¿no? Y yo veía el martilleo de las personas que interpretaban, que tocaban, y no dudé, me parece, desde muy pequeño, en pedirle prestado el instrumento, ¿no? A esas personas. Entonces, ya se iba viendo que me gustaba mucho el tambor. Y después también, cuando mis padres me llevaban a los compromisos, porque yo soy hijo único, me llevaban a sus compromisos y esos compromisos en muchos casos eran con orquestas en vivo, ¿no? Entonces, ahí estaba pegado de lo que ellos decían el jazz band, ¿no? Que era pues el baterista. Pegado desde el comienzo hasta el final, ¿no? Y eso también, que te digo, ya pues denotaba cada vez más que la percusión era lo que más me llamaba, ¿no? Y luego cuando ya ingresé al colegio peruano alemán Max Uhle en Arequipa, es característica y siempre ha sido de los alemanes el incentivar el arte. Y eso también influyó mucho en mí y me acuerdo mucho que una vez tomaron una prueba de canto. Y bueno, a ellos pues eran gente muy recta, muy disciplinada.
Y me acuerdo que canté y el profesor derechito me mandó al coro del colegio. Y por supuesto que en parte me perjudicó mi tiempo libre porque desde entonces tenía que ensayar con el coro. Y ese fue un motivo también para conocer y haber pisado los primeros escenarios importantes de Arequipa. Con el coro del Colegio Maxule, me acuerdo que hemos cantado en los coliseos que había, en el Teatro Municipal y en diversos eventos, ¿no? Así que por ese lado, pues, ¿qué te digo? Estaba recontra bien estimulado, pese a que esa época el colegio no contaba con muchos grupos musicales, ¿no? Me parece que el coro era lo más representativo. Luego, viendo mi vocación musical, mi papá, que era una persona recta y académica, decidió ponerme un maestro de música. Y tuve la suerte de que este maestro sea pues el maestro Jorge Delgado Delgado, ¿no? Que en esa época era director de la Sinfónica de Arequipa. Y empezamos con las clases de piano. Él fue el que me dio pues mis primeras notas, ¿no? Me enseñó a solfear, el solfeo rítmico. Hicimos, me parece, Pozzoli 1 con toda seguridad y Pozzoli 2, no me acuerdo si acabamos, ¿no? Pero sí que te digo, recibía pues clases regularmente, creo que era 1 o 2 veces por semana, etcétera. Pero la verdad es que el piano, si bien es cierto que es un instrumento que hasta ahora me gusta mucho, era mi pasión. Tenemos una buena amistad con el maestro. Algo más te quería contar. Alguna vez, como anécdota, ¿no? Me dijo, serás el mejor pianista, ¿no? Como alumno de él que era, pero sí eres el mejor baterista, ¿no? ¿Cuál fue tu primer grupo musical como baterista? Ya como baterista, bueno, empezando, como mis padres vieron esta vocación por la batería desde muy muchacho, 11 años sería, me compraron la primera batería, me acuerdo, de la Casa Delso, que quedaba en Galerías Gamesa, que vendían instrumentos musicales, ¿no? Entonces, era una batería pequeña nomás, con su tarola, su tom, platillos y su bombo, etcétera. Y empecé pues a chapulear, ¿no? No habían profesores de batería en esa época, tratando de imitar canciones, tratando de imitar algunos temitas que me gustaban. Y fue pues ahí que yo tenía y tengo hasta ahora, ¿no? Un gran amigo, un hermano, o sea, un compañero de toda la vida, vecino de entonces, Luis Fernando Becerra Rodríguez, que estudiaba en el Colegio San José. Y en un determinado momento me dice otro amigo vecino que estudiaba en el mismo colegio y creo que era compañero de él, le comentó de que sabía que Lucho era amigo mío y que yo tenía una batería. Este amigo era Tomás Málaga y le dijo de que a ver si podía contactarme para formar un grupo, ¿no? Y fue entonces que Lucho concertó una cita en su casa, que quedaba en la calle Santa Marta, a la vuelta de la mía, ¿no? Y donde empezamos a conversar con Tomás Málaga para formar un grupo, ¿no? Ese fue, digamos, un momento para mí recontra importante, recontra bonito, ¿no? Porque se iba a plasmar los poquitos ensayos y pininos que estaba dando en la batería, pero ya con otra gente. Y fue así que nos juntamos con puros muchachos del San José, ¿no? Dentro de los cuales estaba Tomás Málaga, la voz me parece, y también creo que agarraba guitarra, Javier de la Cuba en la primera guitarra, Manolo Sariquey en el bajo, Alfredo Bayón Landa, segunda guitarra, voces, y nuestro debut como grupo fue en un Día de la Madre en el Colegio San José con el nombre de Crimson.
carmesí, era la traducción, ¿no? Y empezamos tocando, me acuerdo hasta ahora, El sonido del silencio. Pero había una particularidad acá, ¿no? Y algo de anécdota también, y es que todos estos amigos, estos jóvenes músicos del San José, habían aprendido y aprendían el inglés, en muchos casos, mediante canciones. Y una de las canciones que las sabían a la perfección era pues El sonido del silencio. Y dicho sea de paso, escogimos siempre un repertorio en inglés, nada en castellano, ya sea de grupos americanos o grupos británicos, ¿no? Y de hecho que era una gran ventaja que todos ellos, y bueno, yo también, porque en Maxure también nos enseñaba inglés, pero como un segundo curso, tenían la perfección, perfección en la pronunciación, o sea que todo lo que se cantaba, pues realmente sonaba diferente, tenía una pronunciación, pues, por así decirte, perfecta, ¿no? Y empezamos con Crimson, así fue el primer grupo que conformamos, del cual hubo gratos, porque no solamente esta primera conformación fue Crimson, ¿no? Sino que a lo largo que, digamos, con el tiempo, vinieron incursionando otros. Por ejemplo, me parece que Alfredo ya agarraba la flauta en esas épocas. Tocaba flauta. Después teníamos otro amigo, Coco Febres, que tocaba clarinete, cosa que después no he visto mucho en grupos de rock. Tocaba clarinete y me parece que uno de los temas que hacíamos con clarinete era Sunshine of Your Love o algo así. Y también grandes cantantes, ¿no? Primero fue Tomás Málaga, después se tuvo que retirar, y de ahí pues vino Eduardo Muñoz Nájar. Eduardo Muñoz Nájar, que realmente pues lo hacía muy bien también, pero que no duró mucho tiempo con Crimson, porque los Digit, que era otro grupo muy conocido y de amigos un poco mayores que nosotros, pudieron, conversaron con él y se lo jalaron. Pero se fue Eduardo y después apareció Jorge Bergols. Jorge Bergols, que bueno, ya después ha seguido tanto con Crimson como después con Madera Fresca, ¿no? Y más o menos esa es la historia del primer grupo. ¿Y qué te puedo decir? Otra cosa como anécdota es de que, por supuesto, los padres, todo esto lo tomaron con pinzas, ¿no? No gustaban de que cobremos, era una de las cosas, así que muchas veces hemos tocado en eventos y en fiestas, sobre todo, gratuitamente. Hasta que, bueno, en algún momento ya la cosa pues se salió de control y bueno, empezamos a cobrar porque bueno, habían gastos y habían cosas también, ¿no? Bueno, con cierta posición de los padres, ¿no? Así fue más o menos la historia con Crimson. Bueno, José Antonio, y ahora ya pasamos a la siguiente etapa, que sería, ¿cómo es que ustedes terminan en Madera Fresca o tú pasas a ser miembro de Madera Fresca? Ya, correcto. Dentro de las actuaciones, una de las actuaciones, participamos en un concurso, me parece, el año 70, creo que fue en el Teatro Municipal. En este concurso, dicho sea de paso, llevamos, me parece, el tema o los temas en inglés siempre. Empatamos el primer puesto con un grupo que había también en la época Prohibido el Paso, ¿no? Empatamos. Y luego, después del empate, en la definición, que también hay que recalcar que en esas épocas los jurados, realmente no había un jurado que medía las habilidades artísticas, etcétera, ni musicales. Más o menos era el aplauso de las chicas, sobre todo la gente que asistía, la que, digamos, lo que definía quién ganaba y quién no. Y por supuesto, nosotros llevamos un tema en inglés y Prohibido el Paso sí llevó un tema, pues, muy asequible,
un tema muy conocido, pegajoso, ¿no? Y, ¿qué te digo?, en castellano. Y creo que eso también fue muy decisivo para que le den esa vez el triunfo, ¿no? Y de ahí, de Prohibido el Paso y Crimson en ese concurso, bueno, dejamos de vernos hasta que un día recibí una llamada de no me acuerdo quién, pero alguien que me proponía integrar el grupo el grupo Prohibido el Paso como baterista. Pero yo un poco que me sorprendí y tampoco, la verdad, me asusté de desligarme de mis antiguos amigos con los que habíamos tenido lindos momentos, gratos recuerdos, ¿no? Y yo les propuse de que nos juntáramos, 3 integrantes de Prohibido el Paso y 3 integrantes de mi grupo que se llamaba Crimson, que éramos pues Jorge Bercols, Alfredo Bayón Landa y yo. Y por el lado de Prohibido el Paso eran Luis Talavera, Jesús Chacón y Melvin Ceballos. Y fue así como conversamos y empezamos a ensayar. Casi siempre, me acuerdo, muchos de los ensayos se realizaban en mi casa, ¿no? Tenía un patio más o menos grande y unas salas más o menos grandes, y es donde ensayamos y empezamos a tocar con madera fresca. La primera vez que tocamos con madera fresca fue en un festival en el colegio La Salle. Y creo que fue un festival, un concurso festival, que ganamos, y fue un poco gracioso porque inicialmente nosotros no nos llamábamos madera fresca, ¿no? Sino nuestro nombre era en inglés, Freshwood. Y quien lo pronunciaba impecablemente, pues era Alfredo Bayón Landa, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando nos presentaron en ese evento, dijimos, ¿cómo se llama? Nos preguntaron. Y Alfredo les dijo, pues, en inglés perfecto, Freshwood, ¿no? Y el tipo que nos presentaba tartamudeó, no pudo pronunciar bien adelante, ¿no? Y ahí fue que, ya diles la traducción, ¿no? Madera fresca, le gritamos y ya nos anunciaron como madera fresca. Eso fue más o menos lo que recuerdo de esas épocas. ¿Y qué otros recuerdos tienes de los conciertos, las presentaciones? ¿Tocaban en fiestas y en festivales o con madera fresca? A ver, cuéntanos. Ya, bueno, la verdad es que, mira, Alfredo y yo éramos escolares, ¿no? Éramos escolares. Y claro, nuestros tiempos eran un poco limitados, pero llegó un momento en que tal era la cantidad de contratos que hemos tocado, pues creo que en todos los teatros importantes de la ciudad, coliseos y innumerables fiestas que en esa época distinguidas familias de la localidad brindaban sus casas para que se realizaran fiestas tanto de los colegios, y también hemos tocado en muchos colegios, ¿no? Club Palestina, el Club Internacional, el Jockey Club también de repente, no recuerdo bien, Club Alemán, en fin. Y a veces no solo tocábamos una vez en un día, ¿no? Tocábamos hasta 2 veces, a veces en la tarde, que eran las matinés, y en la noche teníamos otra fiesta. Era, claro, la verdad que era muy requerido el grupo. Mira, en el año 71 en Arequipa hubo el primer encuentro nacional de bandas de rock, ¿no? Ustedes fueron uno de los participantes. ¿Qué recuerdas de aquel famoso encuentro nacional? Bueno, así dentro de lo que recuerdo es que el organizador era nuestro buen amigo, ¿no? Leone Cueva, que no solamente organizó ese evento, ¿no? Él organizaba los festivales de la canción de Arequipa, y yo tengo entendido que eran festivales muy serios, en donde llegaban músicos de todo el Perú, miembros de la Sinfónica, directores de la talla de Lucho Neves, etc. Y me acuerdo que nos pidieron una grabación
¿no? Una grabación seria en esa época, que por supuesto era una cinta, ¿no? Pero el asunto fue de que en ese momento me parece que buscamos a alguien que nos haga esa grabación y la hicimos en casa de Dante Lucioni, ¿no? Una grabación en cinta. Y también, hasta ahora recuerdo, había una duda si había que presentar una partitura escrita del tema que íbamos a presentar, motivo por el que busqué a mi maestro Jorge Delgado, a ver si nos podía apoyar, etcétera, pero parece que eso se obvió, porque en realidad no era un encuentro de música pop, sino era un encuentro de música rock, pero me parece que alguna autoridad, alguna entidad oficial no permitió que se pusiera el nombre de rock en el festival, y lo pusieron como pop, ¿no? Y bueno, me fueron 3 días de festival. El primer día yo fui con una pequeña afección bronquial, me acuerdo, toqué con una casaca, pero bueno, fue todo un acontecimiento para nosotros, ¿no? Participar en este, digamos, festival, porque era un festival nacional, ¿no? Llegaron muchos grupos de fuera, entre los cuales recuerdo a los Chains de Lima, los Datsun de Huancayo, y no sé si de Puno también, de Tacna, había muchos grupos, ¿no? Claro, José Antonio. Tuvimos, dime. Bueno, ¿qué representa para ti toda esa etapa de Madera Fresca? Porque parece, bueno, eran años importantes en cuanto a la edad que tenías, ¿no? Fueron aproximadamente casi 3 años, creo, ¿no? Desde el Bueno, 71. Madera Fresca sí, yo creo que ha durado 3, conmigo 2, porque terminé la secundaria y parte del 72 pues estuve, pero también ya después viajé a Lima, ¿no? A postular a la Universidad de Lima, ¿no? Donde ingresé, en Lima. Entonces, sí, una época muy importante en la música, porque realmente, como se dice, ¿no? Uno no raíces, y las raíces siempre son muy importantes, ¿no? Para cualquier músico y para cualquiera que desarrolle una actividad de este tipo. Tú eres uno de los músicos de Madera Fresca que ha continuado con los años, o sea, haciendo música, o sea, no solo fue como muchos grupos que solamente se limitaron a la etapa que tocaron con el grupo y después dejaron de tocar, ya se dedicaron a otras cosas, pero tú has continuado, creo que tú, inclusive tu familia, ¿no? O sea, bueno, con el tiempo has tenido tus hijos Sí, y bueno, cuéntanos sobre eso. algo más quisiera notarte también respecto a lo de Madera Fresca, ¿no? Y es que, mira, me fui a Lima, ingresé a la universidad, empecé a estudiar, pero siempre venía a Arequipa. Y el grupo parece que no con esa misma disciplina, pero más o menos que actuaba. Y yo siempre me integraba cuando venía. O sea, me recibían con los brazos abiertos y participaba en las fiestas que había en mis vacaciones, ¿no? Eso también era, digamos, una cosa muy interesante. Y cuando hice mi traslado de Lima, porque no había derecho en la Universidad de Lima en esa época, ¿no? Yo hice estudios generales, entonces me vine a Arequipa y ingresé a Derecho, ¿no? Que después terminé y me gradué de abogado. Pero en ese lapso, Madera Fresca se integró con Texao y salió un grupo interesante, Matex, del cual también guardo muy buenos recuerdos, porque creo que ya todos nosotros, al menos los que éramos más jóvenes, ya estábamos más maduros, ¿no? Esa etapa también fue muy interesante para mí. No duró mucho, ¿no? No, al menos yo no toqué muchas veces, toqué un par de veces, me acuerdo en el Fondo del Fierro y en una cooperativa que quedaba en la calle Santa Catalina, pero según la crítica de algunos amigos entendidos, sí, gustaba lo que hacíamos. Parece que eran cosas que no eran muy simples, tenían su pequeña complicación. Y respecto a lo que me estabas contando, ¿no? O no me estabas contando, sino preguntando respecto a que si he seguido con la música. Bueno, nunca he dejado esto, porque también por esas épocas me invitó José Linares, beso, ¿no? El Pepe Linares, amigo, me invitó a integrar lo que
un elenco, una asociación que él dirigía, ¿no? Se llamaba Asociación Arte Arequipa. Y me encuentro que el bajista, porque la base rítmica estaba conformada por Pepe en el piano, René Muñiz, que fue ex Digit, ¿no? Había tocado en los Digit también, y yo, que fue con una asociación que hemos tocado algunos años, me parece que con bastante éxito, porque también tocamos en muchísimos lugares, y me hizo probar, me hizo saborear nuevos estilos de música, ¿no? En este caso la música brasilera y el jazz, que hasta ahora, digamos, las tengo impregnadas, ¿no? Sigo con ese desafío y tocamos en muchos lugares, en Arequipa, y me acuerdo que dentro de los eventos más importantes fue haber participado en la misa de Jaime Díaz Orihuela, ¿no? Cuando presentó la cantata La Ciudad Caudillo, uno de los eventos, y otro evento muy grande con un teatro totalmente lleno, con orquesta y coros, fue Broadway, ¿no? Otro encuentro que me parece se realizó por los mismos días que hubo un reencuentro de rock que también se realizó en el Teatro Municipal, en esas épocas. Y claro, la influencia durante el tiempo que yo viví en Lima, muy grande, te voy a decir, fue la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio y el grupo Black Sugar. Sí, he sido fanático, sobre todo de la obra y lo que hacía Delgado Aparicio con la música en el Perú, ¿no? Realmente de Black Sugar y de la orquesta salieron gente muy importante que hasta ahora me parece que tocan por todo el mundo con mucho éxito, ¿no? Y representan a escuelas muy grandes como Berkeley, ¿no? El caso de Stañaro, ¿no? El bajista, que es bajista de Paquito de Rivera. Eso fue algo que también me impresionó mucho. Y seguí mucho sus pasos, nunca dejé de ir a sus conciertos mientras podía, en Lima, en Arequipa, etc. Fue una influencia muy grande dentro de la música, pero ya después concluí mi carrera, etcétera, etcétera, tratando siempre de no abandonar la música, y es que gracias a Dios mis hijos también nacieron con esa vocación de la música. Y también, bueno, desde muy chico, Juan, María Laura incursionaron, ¿no? Se formaron muy disciplinadamente, tuvieron una educación musical, digamos, la mejor que yo podía brindarles. Y claro, después terminé tocando con Juancito desde muy pequeño, participando en el primer Festival Internacional de Jazz en Arequipa y segundo Festival Internacional de Jazz, ¿no? En el primer festival tocábamos con músicos dinamarqueses de Berkeley, y en el segundo integramos, bueno, fuimos tres nomás, un trío, ¿no? Juancito, Carlos Uret en el bajo, que recién lo conocí, y yo. Y luego, después también tocamos a dúo, hasta que concluyó la media y no permaneció en Arequipa casi nada, ¿no? Él se fue a estudiar a Berkeley, a la Berkeley en Brasil, y después estudió algunas especialidades en el MS Tom Jobim, y hace poco, tengo la satisfacción, el año pasado también obtuvo una licenciatura en Pedagogía Musical en la Facultad de Cantareira, ¿no? Y cuando yo viajo para allá, siempre tocamos, estamos en jammings. He tenido la oportunidad ya de tocar con uno de los, digamos, músicos más emblemáticos de la mejor época de la música brasilera, el saxofonista Héctor Costita, ¿no? André Brusic también, y momentos inestables en Buenos Aires. Toqué en el Notorious, con un pianista muy bueno, un pianista joven, Lucas Ferrari. Y en Sao Paulo también otro saxofonista que me impresionó mucho y que hacía free jazz conmigo, es el maestro Peretti, ¿no? Y así, pues, he seguido con la música, he seguido siempre tratando de mejorar,
Y te voy a contar algo, ¿no? De que pese a que mi hijo tiene como instrumento principal el piano, actualmente es mi profesor de batería. No te ¿Cómo así? imaginas, no te imaginas cuánto ha evolucionado, ha mejorado. Es un baterista, sobre todo su especialidad, ritmos brasileros y jazz también, ¿no? Pero y yo le dije, pero ¿cómo, no? ¿Por qué estás buscando tanta perfección? Le dije, en esto de la batería, porque la verdad que en muchos aspectos me ha superado ampliamente, a tal extremo, pues que ahora él es el que me da los tips, él es el que me da las recomendaciones, cómo puedo adquirir más velocidad, cómo puedo sacar algunos ritmos de Brasil, etcétera. Y la verdad que me dijo, ¿no? Mientras más progreso en el ritmo con la batería, toco mejor el piano, ¿no? O sea, su exactitud y, y su sección, su parte rítmica ha mejorado muchísimo en el piano también. Entonces, la verdad, mira cómo la vida da vueltas, y de haberle yo dado realmente las primeras notas, como me las dio mi maestro Jorge Delgado, ahora resulta pues que cada vez que voy a Brasil me hace un pequeño examen, ¿no? O sea, si he mejorado o no, y me da nuevas pautas para que la siguiente vez que lo vea, pues practique. y me va dando consejos. Y sobre todo porque como él ha estudiado seriamente, tiene gente muy allegada, gente muy amiga ya, de un muy buen nivel, ¿no? Bateristas de muy buen nivel, jóvenes, por supuesto, pero excelentes, ¿no? Y es algo que no debemos perder, creo que y es el entusiasmo por seguir aprendiendo, porque me he dado cuenta que ser músico no es nada fácil, y mientras más uno estudia, más aprende, más enriquece, puede expresarse también mejor, ¿no? Y lo estoy viendo a través de la carrera de mis hijos, ¿no? Mi hija también tiene esta formación de música, pero cuando estuvo en India, ella viajó con una sinfónica internacional, integró una sinfónica internacional donde estuvo actuando allá, conoció pues los secretos y los misterios de la danza clásica y abandonó la música, ¿no? Y se dedicó por entero. Ahora es justamente es una exponente profesional de la danza clásica de allá. ¿Qué tal? Bueno, José Antonio, oye, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar para terminar esto? Sí, en primer lugar, quiero agradecerte a ti, agradecerte mucho por la iniciativa, por el entusiasmo, y que nunca pierdas pues esa fe también en los músicos de antes, ¿no? Y ese afán de rescatar lo vivido, que la gente se entere también cómo fueron esos años, ¿no? Agradecerte mucho en ese aspecto. Y un consejo para cualquier músico joven que me esté escuchando, que simplemente se limita a una palabra, ¿no? Estudien. Esa es la verdad. Estudien, 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 que es la única manera de mejorar y lograr las metas, lograr lo que a veces quieren desarrollar ellos, ¿no? Ya, muchísimas gracias, José Antonio. Ya estaremos conversando en cualquier momento nuevamente. Te Un fuerte agradezco abrazo. mucho a ti, Coquito. Un gran abrazo también. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. Chao.